bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Seminario de Estudiantes. Hoy está Jafet Sánchez de Southampton y nos va a hablar de hipervelocidad generalizada. Bueno, primero les quiero dar las gracias a los que pudieron venir y a los organizadores del seminario por permitirme estar aquí. Bueno, el título de mi plática es hipervelocidad generalizada, pero creo que este es muy técnico, digamos, este título, y me gustaría más bien renombrarla como yo les voy a platicar de qué es una singularidad gravitacional, que básicamente ha sido lo que he estado haciendo durante mi doctorado. Y bueno, primero para ponerlos en contexto un poco, la rama que yo hago de investigación es relatividad matemática, que es una intersección entre tres cosas. Una de las cosas es relatividad general. La otra es geometría diferencial. Y la tercera es ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, cuando relatividad general y geometría diferencial interseccionan, generalmente las preguntas que nos estamos haciendo es cuál es la curvatura del espacio, estamos hablando por ejemplo de geodésicas, simetrías. Cuando geometría diferencial y ecuaciones diferenciales parciales se juntan, generalmente es lo que digamos se llamarían ecuaciones geométricas. Y podemos poner ahí, por ejemplo, geometría espectral, el estudio, por ejemplo, de flujos de Ricci. Cuando relatividad general y ecuaciones diferenciales parciales se unen, es cuando estamos viendo las ecuaciones de Einstein, como un sistema de valores iniciales. Y la intersección de todas estas tres cosas, esto de aquí, es lo que es relatividad matemática. Como estamos en un seminario de matemáticas, solo me gustaría comenzar diciéndoles un poco acerca de qué es relatividad general. Básicamente, la relatividad general es una teoría física del campo gravitacional, es decir, las preguntas claves con las que estamos interesados es por qué las cosas se caen en el suelo y qué es lo que hace que los planetas se queden en sus órbitas. La relatividad general fue descubierta por Einstein en 1915. Y creo que el año pasado hubo un muy buen regalo para la teoría, que fue que por fin se detectaron directamente ondas gravitacionales, que era la última predicción de la teoría que no se había podido corroborar experimentalmente. Y la idea clave de la teoría, digamos la idea genial que tuvo Einstein, fue decir, el campo gravitacional es exactamente lo mismo que la curvatura del espacio-tiempo. Para entender eso, digamos, de una forma intuitiva, está esta frase de Wheeler que dice que básicamente la materia le está diciendo al espacio-tiempo cómo debe moverse y el espacio-tiempo le está diciendo a la materia y cómo debe... la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le está diciendo a la materia cómo debe moverse. Las ecuaciones de Einstein, solo para verlas, Einstein decía que su ecuación estaba formada por dos partes, una que estaba hecha de mármol y una que estaba hecha de madera. Esta es la parte geométrica, que era la que Einstein decía que estaba hecha de mármol. Y esta de aquí es lo que es la métrica, que es precisamente la incógnita que queremos resolver, digamos, la variable que nos va a decir la forma de esta curvatura. Esta es la parte que está hecha de mármol. Y este es el tensor de energía-momento,
que Einstein decía que estaba hecho de madera. Porque decía que este lado no era tan bonito como el lado izquierdo, que tenía una pura interpretación geométrica. Bueno, eso es básicamente lo que es relatividad general, rápidamente. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca de singularidades y singularidades en teorías físicas. Y la primera pregunta que surge naturalmente es ¿por qué ocurren singularidades en nuestras teorías físicas? Y al menos yo de lo que he pensado es que hay dos razones por las que singularidades aparecen en las teorías físicas. La primera es que estamos idealizando demasiado el problema. Y la segunda es que de alguna forma el hecho de que estamos haciendo una descripción que es incompleta surge. Por ejemplo, en el primer caso, acerca de una singularidad ocasionada por simetrías, si somos newtonianos, digamos, y pensamos en una esfera, resulta una esfera matemática, de hecho perfectamente esférico, y vemos que está hecho de partículas. Si creemos en Newton, decimos que la gravedad pues, va a hacer que esto colapse. Y en la teoría newtoniana, si tratamos de calcular cuál es la energía, por ejemplo, de la cosa aquí, la energía resulta que se va a infinito. Sin embargo, por ejemplo, si a estas partículas les ponemos tantito momento angular, es decir, que estén girando tantito, es decir, el problema lo damos un poco más real, esta singularidad desaparece y en el centro ya tenemos un número finito. Ese es un caso de que la simetría del problema está haciendo que aparezcan infinitos en nuestras teorías. Y el segundo caso, una descripción incompleta, es por ejemplo, si idealizamos un electrón como un punto y tratamos de calcular su campo magnético, esto va como una R cuadrada. Entonces obviamente podemos decir que en el punto R igual a 0, es decir, en la posición del electrón, el campo es singular. Obviamente, si llevamos a los experimentos y eso, nos damos cuenta que, bueno, que eventualmente hay una R que es del radio del electrón, que es donde uno tiene que, por ejemplo, empezar a usar mecánica cuántica. Otro caso donde, donde ocurre por descripciones incompletas es, tenemos la teoría electromagnética, otra vez, y queremos medir la intensidad de un cuerpo negro. Si hacemos caso a la pura teoría, que no es cuántica, tenemos que la teoría predice que debe ser algo así. Esta es la longitud de onda. Esta es la longitud de onda, tendría que ir así. Y entonces obviamente si queremos calcular la intensidad total de algún cuerpo caliente, la teoría nos diría que la intensidad tendría que ser infinita, pero bueno, si ya uno sabe un poco más y le crea la mecánica cuántica, la predicción de mecánica cuántica es esta. Eso es clásico. Entonces con mecánica cuántica la curva cambia y esto obviamente ya es finito y ya tenemos otra vez digamos algún sentido de un campo que está radiando. En el sentido clásico tenemos un infinito. Y básicamente por las singularidades, porque estamos describiendo por ejemplo este cuerpo negro, olvidando mecánica cuántica, por lo que los infinitos aparecen. Ahora, bueno, queremos hablar de este tipo de singularidades en relatividad general. Y bueno, el primer caso es bueno, aquí nada más regresando un poco a esto. Aquí era fácil decir que el campo electromagnético es divergente porque en R igual a 0 esto no está definido, ¿no? Porque es 1 sobre 0. En relatividad general, desafortunadamente, no podemos hacer lo mismo. Porque, bueno, en relatividad general lo que estamos diciendo es que el campo gravitacional es el espacio y el tiempo. Entonces, si queremos hablar de locaciones, de lugares donde las cosas están, el campo tiene que estar definido. Porque si el campo no está definido, entonces no podemos decir que es un lugar, porque el lugar, lo que define un lugar es el campo. Y también es diferente porque, por ejemplo, yo les muestro la siguiente métrica.
caso electromagnético, alguien podría decir, bueno, pues es muy sencillo, una singularidad gravitacional debe ocurrir aquí, ¿no? En t igual a 0. Pero el problema de decir que esto ocurre en t igual a 0 es que en este caso, esta r de aquí, de alguna forma esta r son coordenadas. Y estas coordenadas de aquí son independientes de este campo. O sea, simplemente si redefines este campo, pues estas coordenadas, el sentido físico de esas coordenadas es independiente de cómo definas este campo. En este caso es el mismo. Las coordenadas pues dependen del campo. O sea, las coordenadas son lo que queremos. O sea, las coordenadas no tienen un sentido, no están definidas de una forma intrínseca como en este caso. Y el ejemplo claro es que, bueno, uno podría decir, bueno, haz el siguiente cambio de coordenadas. Digamos, donde estén definidas estas coordenadas, se hacen la cuentita, les va a salir que la métrica es esto. Y bueno, esto no parece singular en ningún caso, ¿no? En todo caso, esto es la métrica más regular que puedes tener, que sería como de alguna forma el caso plano. Por lo que definir singularidades solo tratando de decir que las coordenadas van a ser infinitos no es una muy buena idea en este caso. Pero bueno, si volvemos a regresar allá y les enseño ahora la métrica. Bueno, acá va a hacer una comparación. Por ejemplo, el potencial de una masa esférica gravitacional va aproximadamente como 1 sobre r. Si hacemos lo mismo en relatividad, ahora, digamos, la forma que toma el espacio, que se conoce como la métrica de Schwarzschild, toma la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, regresando otra vez, perdón por ser repetitivo. Aquí, sencillo, el campo es singular en r igual a 0. Ahora con lo que hemos platicado, si les digo, bueno, este campo, ¿dónde es singular? Pues obviamente me dirían, bueno, pues ya vimos que depende de las coordenadas, ¿no? Si llegas a definir unas coordenadas suficientemente buenas, pues esto puede ser, por ejemplo, aquí podríamos decir, nuestros puntos singulares, nuestros posibles puntos singulares podría ser r igual a rs, donde este término diverge, r igual a 0, y alguien podría decir, por ejemplo, no sé, θ igual a pi, ¿no? A 0, donde este término se va a hacer 0. Estos términos, este finalmente es la métrica, si nada más le hacemos caso a este lado, esta es la métrica de una esfera, pero a nadie le preocupa que esto esté de alguna forma mal definido, porque sabemos que no puedes con unas solas coordenadas, no puedes totalmente cubrir la esfera, y esta singularidad aparece precisamente por eso, pero de alguna forma puedes pegar una métrica totalmente regular en la esfera. Entonces esta singularidad aquí es una singularidad de coordenadas como la que habíamos visto en el caso de Minkowski, que era el caso plano. El punto r igual a s, un señor que se llama Kruskal, que pasó de este elemento a que la métrica tenía el siguiente elemento. Bueno, este es este caso. Entonces, lo que Kruskal se dio cuenta es que este punto rs, r igual a rs, no era singular porque podíamos encontrar coordenadas donde la métrica tomara esta forma, y esta forma evidentemente no es singular en r igual a rs. Entonces, el único caso que queda es r igual a 0, porque bueno, si esto se hace 0, esta métrica está mal definida.
Pero sí alguien podría decirme, bueno, esto está muy bien, veamos todo esto. Pero finalmente uno no mide la métrica jamás. En física lo que uno está midiendo es la curvatura, porque estábamos diciendo que la idea genial de Einstein puede decir que la curvatura era precisamente el campo gravitacional. Entonces, si uno, por ejemplo, lo que hace es tratar de calcular la curvatura de esta métrica cuando nos acercamos a cero, uno puede calcular que hay un escalar de curvatura invariante que toma la siguiente forma. Es decir, hay un escalar que no depende de las coordenadas, o sea que cuando nos estamos acercando al punto r igual a 0, va a diverger. Y esto tiene la interpretación física, digamos, porque la curvatura lo que está haciendo, digamos, si tuviéramos unos objetos y los acercamos a zonas gravitacionales más y más intensas, que podemos entender como zonas de curvatura más y más grandes, una esfera, por ejemplo, le empezaría a hacer como un elipsoide, ¿no? Entonces, cuando nos vamos acercando a este punto r igual a 0, lo que está haciendo la curvatura está alargando, está deformando esta esfera de formas cada vez más, hasta que finalmente la está deformando de formas divergentes. Entonces, lo que creo que de alguna forma les he explicado o tratado de motivar en este caso es que podemos tener una descripción intuitiva, física, motivada, de una singularidad de relatividad general, cuando un escalar como el de allá diverge cuando nos acercamos a estos puntos que vamos a llamar singulares. Y bueno, la idea intuitiva finalmente es que los objetos van a sufrir deformaciones cada vez más fuertes cuando se empiecen a acercar a estas regiones de cada vez más, a esas regiones, digamos, que vamos a llamar singulares. Pero bueno, aquí lo que les di fue la métrica de un caso totalmente de simetría esférica. La pregunta sería, bueno, ¿cómo sabes que estas singularidades que estás definiendo no son simplemente exactamente por lo que estamos hablando de que estás definiendo demasiada simetría al problema? ¿Qué tal si pones el entorno tabular y pues la métrica cambia lo suficiente para que no tengas que preocuparte por andar calculando escalares de curvatura? Y bueno, la respuesta está en que hay unos teoremas de singularidades que fueron descubiertos, inventados por Roger Penrose y Stephen Hawking, y básicamente los teoremas son la prueba más formal matemática más fuerte que tenemos para decir que la relatividad es singular. Y básicamente los teoremas, hay varias versiones de los teoremas, pero todos los teoremas están hechos por tres cosas, tienen tres elementos. El primero es, le vamos a pedir que la materia, ¿te acuerdas del tensor del momento de energía? Vamos a pedir que este tensor cumpla ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa natural, vamos a pedir que este tensor cumpla la siguiente desigualdad, que tiene la interpretación física de que la densidad de la materia es positiva. Esto es lo que, por ejemplo, la primera condición, que es la cierta condición de energía, y esto, por ejemplo, se conoce como la condición de energía dominante. Esta es la primera condición que le vamos a pedir. La segunda condición es que vamos a pedir que la gravedad sea suficientemente fuerte en una región. Esto está dado para los que conocen un poquito más de geometría diferencial, por lo que se conoce como trap surfaces. Y básicamente lo que estamos diciendo, por ejemplo, es, o lo que estamos pidiendo es, si tenemos, digamos, esta es nuestra región, y tenemos una familia de geodésicas, digamos, ortogonal a la región, para cualquiera de esas, todas las geodésicas tienen un punto donde forman una cáustica. Es decir, no hay geodésicas que puedan escapar. Todas las geodésicas eventualmente en algún punto van a volver a converger. Cualquier familia de geodésicas. Esta es la idea intuitiva de que la gravedad va a ser suficientemente fuerte en la región. Y la tercera es una condición causal global, que bueno, podría ser, por ejemplo, que no haya máquina del tiempo. ¿Qué quiero decir? Y con esto, como les puse ya la métrica
métrica GAB, que es lo que estamos tratando de resolver en las ecuaciones de Einstein. Es una métrica lorentziana. Esto quiere decir que básicamente tenemos un eigenvalor de signo contrario. Entonces, por ejemplo, va a haber vectores que tengan norma, por decirlo así, negativa. Va a haber vectores, por ejemplo, en este caso, nada más en caso Minkowski. Tenemos esta métrica lorentziana. Todos los vectores, por ejemplo, d de x, tiene norma positiva. Si te estás moviendo en el tiempo, digamos, d de t, va a tener norma menos 1 y, digamos, los conos de luz van a tener norma 0. Por decir no máquinas de tiempo, lo que estamos diciendo es que no queremos curvas cerradas donde el vector tangente a toda esta curva sea un vector de tiempo, es decir, que esto sea negativo. Pero bueno, desde el punto de vista físico parece razonable pedir que no haya máquina del tiempo. Y si pedimos estas tres cosas, lo que tenemos es que el espacio es geodésicamente incompleto. Y bueno, ¿qué quiere decir geodésicamente incompleto? Bueno, una geodésica, en el caso de geometría de Riemann, y la idea intuitiva que creo que tenemos es, si digamos tenemos una esfera y le damos 2 puntos a la esfera, la distancia más corta entre estos 2 puntos es la geodésica. Si tenemos el pizarrón y tenemos 2 puntos, la línea recta que usa esos 2 puntos es una geodésica. Geodésicamente incompleto simplemente quiere decir, por ejemplo, si hiciera aquí con un taladro un hoyo en el pizarrón y ponen un punto aquí y un punto acá, pues no hay ninguna geodésica, porque la geodésica tendría que pasar por este punto donde hice el hoyo. Entonces, digamos, el pizarrón con un hoyo es un espacio geodésicamente incompleto. Entonces, los teoremas de Hawking nos están diciendo que si pedimos esas tres cosas físicas, nuestro espacio-tiempo, nuestra métrica, digamos, va a tener agujeros, va a tener hoyos. Y creo que lo que está diciendo el teorema, digo, de alguna forma, es decir, tú vas a tener una singularidad de relatividad general si de alguna forma la ecuación geodésica, es decir, la ecuación que te está dando esta línea, que viene dada por la siguiente expresión, no la puedes resolver para todos los reales. Es decir, esta curva que quiere definir, el dominio de esta curva no es R. Es decir, eventualmente como que llegaste a algún punto donde ya no pudiste avanzar, llegaste de alguna forma a la orilla de tu variedad, o en este caso del espacio-tiempo. ¿Por qué geodésicas y por qué tiene sentido físico? Bueno, eso tiene la siguiente decisión, es, digamos que estuviéramos en el espacio y supiéramos que no hay nada más que nosotros y tenemos dos objetos. Y sabemos que los objetos no interaccionan de ninguna forma que sepamos más que gravitacional. Si los aventamos y los objetos siguen esas trayectorias, pues diríamos que los objetos no están interaccionando de ninguna forma. Pero imaginemos que ahora los aventamos y los objetos hacen lo siguiente. Obviamente, si tenemos nuestros lentes newtonianos, diríamos, debe haber una interacción, y esta interacción le vamos a llamar gravedad. Eso es si somos newtonianos. Pero si somos relativistas, decimos no, el que estos objetos se hayan acercado no tiene nada que ver con ninguna fuerza. Simplemente se están moviendo en algo que no es necesariamente plano. Esa es la gravedad. O sea, el hecho de que estas cosas no sigan paralelas y se atraigan, eso es la gravedad y eso es lo que representa la curvatura del espacio-tiempo. Las geodésicas simplemente son estas trayectorias naturales. Es decir, cuando yo aviento esto y esto cae al suelo, lo que este GIS está haciendo es está siguiendo la geodésica a través del espacio-tiempo. Entonces, con los teoremas de Hawking lo que estamos diciendo es que si pedimos estas tres condiciones de los teoremas, al final, cualquier objeto que dejemos en caída libre solo lo vamos a poder escribir por una cantidad finita de tiempo.
Esto parece antinatural porque, por ejemplo, estudiamos en el espacio y aventamos estos dos, entonces esperaríamos que siguieran para siempre, o sea, y estos, aunque se juntaran aquí, bueno, podrían hacer esto y después esto, pero el chiste es que los podríamos predecir para siempre, en teoría, pero los teoremas están diciendo que de alguna forma hay una obstrucción. Y bueno, aquí creo que es donde entra un poco interesante, digamos, el punto donde mi asesor me dijo, bueno, aquí tienes una oportunidad para hacer algo, porque al principio de la plática yo les motivé mi definición de singularidad gravitacional utilizando que los físicos lo que miden es la curvatura y que la curvatura es finalmente lo que estás midiendo, entonces lo que te interesa es ver que cuando te estás acercando a estos puntos singulares la curvatura se está divergiendo. Sin embargo, formalmente, matemáticamente, lo más fuerte que tenemos es geodésicamente incompleto, que no habla nada sobre curvatura, simplemente habla sobre objetos en caída libre. Entonces, bueno, les he hablado también ya un poquito de que hago relatividad matemática y hemos hablado de relatividad general y hemos hablado de geometría diferencial. Entonces lo que vamos a hablar ahora es de ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, esto es lo único que vamos a hablar más o menos, pero la clave es que vamos a hablar de que un problema de ecuaciones diferenciales parciales está bien planteado si va a cumplir tres cosas. La primera es que existe una solución, la segunda es que la solución sea única y la tercera es que dependa de los datos iniciales. El hecho de que una solución exista y sea única depende mucho del espacio de funciones que conozcamos, porque por ejemplo, puede pasar como en el álgebra. Si yo les pongo esta ecuación y les pregunto, ¿esta ecuación tiene solución o no? Pues todo depende. Si me dicen, no, pues yo solo vivo en los reales, la ecuación no tiene solución. Si la ecuación vive en los complejos, pues sí, no, tiene dos, ¿no? Entonces, del mismo caso aquí, si me dan una ecuación diferencial parcial en general y me dicen, la ecuación parcial tiene solución o no, todo va a depender del espacio de funciones que elijamos. Y nada más para decir qué es un espacio de funciones, por ejemplo, unos ejemplos, podríamos ver las funciones, si m es nuestra variedad, por ejemplo, el espacio de funciones serían todas las funciones que van de m a los reales y que todas las derivadas existen, por ejemplo, nada más las funciones continuas, las funciones L2 que finalmente son las funciones que cumplen esto, y por ejemplo el espacio H1 que se conoce como H1, que son las funciones L2 donde la derivada también es L2. Y bueno, entonces eso precisamente es lo que vamos a tratar de hacer. Y lo que mi asesor me dijo es, ¿por qué no piensas en la siguiente descripción de singularidad? O sea, una singularidad va a ser ahora una obstrucción a la geodésica, va a ser a la descripción de los campos físicos. Cuando estamos modelando, en términos de geodésica, estamos viendo la materia como puntos. Pero bueno, sabemos que podemos modelar también la materia como campos. El campo electromagnético pues, es un campo. Y la idea sería, bueno, ¿por qué no vemos qué le pasa a los campos cuando llegan a estos puntos singulares? Y bueno, la idea intuitiva finalmente es como tratar de ver qué pasa cuando tratas de modelar la materia de una forma un poco más realista. O sea, lo tratas de escribir como un campo físico y no como un punto, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ¿qué campo escogemos, no? Esto de aquí a la derecha es el lagrangiano del modelo estándar, que es lo que controla todas las partículas. Bueno, es la mejor teoría que tenemos acerca de partículas. Y como vamos a ver, bueno, no sé si se alcanza a ver, es una cosa horrible que tiene, por ejemplo, campos escalares, campos tensoriales, campos espinoriales. Es una forma de ecuaciones parciales, diferenciales, no lineales. La no linearidad no es una no linearidad bonita, son no linearidades muy feas. E incluso pues, muchos métodos que se utilizan para tratar con las ecuaciones ya están, no tienen formalmente, matemáticamente, una, digamos, es matemática de físicos, ¿no? Así de que dices, bueno, tienes infinito, pero como este infinito es un infinito de logaritmo, se desaparece, ¿no? Entonces, pues bueno, esto parece muy difícil de hacer con cualquier campo. Y alguien incluso me dice, bueno, el campo que te interesa no es cualquier campo, o sea, el campo que te interesa es el campo gravitacional. Y pues, ¿por qué no le haces a ese? Y bueno, el problema del campo gravitacional
es que sigue siendo muy difícil porque es no lineal, es tensorial. Sin embargo, es más sencillo que el modelo estándar y ha habido algunos resultados, por ejemplo, de simetría esférica. Y si alguno de ustedes llega a ver cosas relacionadas con la conjetura, con las conjeturas cósmicas, es precisamente el intento de definir singularidades como obstrucciones al campo gravitacional, a la evolución del campo gravitacional. Pero bueno, para mí eso es muy difícil y entonces lo que yo hice es decir, bueno, lo que nos interesa son campos no lineales tensoriales, pues lo único que queda hacer es empezar por el principio y por qué no aproximamos con casos lineales y que no sean tensoriales, que sean un campo escalar. Y bueno, finalmente lo que digamos he hecho es, vamos a definir la singularidad de relatividad general como una obstrucción al campo escalar que su ecuación es una ecuación de onda. Y bueno, aquí nada más para, este es el título de la plática y este es digamos, la idea principal de hiperbolidad generalizada. Es una forma de definir una región del espacio-tiempo como no singular si tenemos que para la ecuación de onda va a existir una solución con energía finita, la solución es única y depende continuamente de los datos iniciales. Esto de que exista una solución con energía finita es elegir uno de estos espacios, en particular es elegir este espacio, porque por ejemplo, si llegáramos a tener una región donde solo existen soluciones con esto, de acuerdo a nuestra definición, esa región no cumpliría la condición de hiperbolidad generalizada. Por lo que nos interesa solamente soluciones en estos espacios. Y bueno, un ejemplo de cómo es lo que hice en mi tesis y creo que resume bastante bien cómo diferentes perspectivas definen diferentes cosas. Es el caso de un espacio-tiempo con lo que se conoce una cuerda cósmica, que si tomáramos secciones, lo que se hace es que se ven como conos. Y el cono es perfectamente una variedad que es regular, excepto en un punto, ¿no? Y el punto interesante del cono, pues es este, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ese punto, digamos, si tuviéramos este espacio y este espacio-tiempo estuviera en la realidad, ¿este punto de arriba del cono es singular o no? De acuerdo a nuestras definiciones. Si lo vemos en términos puramente de curvatura, aquí el cono, la curvatura de aquí del cono se comporta como una decúbita de Dirac. Por lo que, bueno, tendríamos que ni siquiera es una función integrable, por lo que aquí la curvatura está divergiendo. Obviamente, con la curvatura está divergiendo no podemos definir geodésicas a través de ahí, porque no podemos tener la ecuación de Jacobi, por ejemplo, o los teoremas de ecuaciones diferenciales parciales no tienen suficiente regularidad para decir que existe una solución ahí. Por lo que usaron solamente los conceptos de geodésica y de curvatura, este punto de aquí sería singular. Es decir, lo deberíamos quitar y deberíamos decir que es una singularidad gravitacional. Pero, digamos, lo que hicimos es decir, bueno, vamos a utilizar esta idea de los campos y a ver qué pasa. Entonces empezamos con nuestro campo y le quitamos este punto de aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es extender el campo a través de este punto, aunque perdamos regularidad. Y esto quiere decir lo siguiente. La métrica del cono, sin el punto, es la siguiente. Si hacemos A igual a 1, obtenemos simplemente otra vez la métrica de Minkowski, solamente en coordenadas polares, pero como R es mayor que 0 para estas coordenadas, esa es la métrica del cono cuando estamos quitando este punto.
Sin embargo, si queremos ver cómo se ve la métrica cuando ponemos el punto x igual a y igual a 0, pues podemos utilizar coordenadas. Solo deben este cambio de coordenadas. Y la métrica entonces toma la siguiente forma. Aquí otra vez se puede ver que ya hacemos a igual a 1, esto se hace 1, esto se hace 0, esto se hace 1 y tenemos la métrica plana. Pero bueno, si a no es 1, lo que vemos es que obtenemos estos coeficientes de aquí que ni siquiera son continuos. Y no son continuos porque dependiendo de cómo tomemos el límite, este límite va a existir y va a ser diferente. O sea, si nos aproximamos por ejemplo, y igual a 0 y x igual a 0, va a ser diferente que si nos aproximamos por una recta, por ejemplo. Entonces los límites dependen del ángulo, pero este de aquí está acotado. Y lo mismo con estos términos. Entonces la idea de aquí, de ahorita, digamos, es bueno, tenemos ahora esta métrica que ni siquiera es continua. Y ahora ve, si por ejemplo la región x igual a 0, y igual a 0, que digamos está aquí, x igual a 0, ves si esta región puede definir la ecuación de onda. Y bueno, nada más, ya para terminar, quisiera dar nada más una probada de cómo se prueba, por ejemplo, existencia en ese tipo de espacios. Y es lo siguiente, porque la ecuación de onda, digamos, en el caso cuando la métrica, por ejemplo, cuando la métrica es plana, tenemos esto, la ecuación de onda toma la siguiente forma. Para una métrica general, la ecuación de onda toma la siguiente forma. Y aquí podemos ver que tratar de definir este operador de esta forma ya nos va a traer problemas, porque si estamos diciendo que esta GAB va a estar formada por este tipo de coeficientes, al momento de tomar derivadas, y de hecho necesitamos tomar dos derivadas, esto no va a hacer sentido. Entonces, escribir la ecuación de esta forma no tiene sentido. Y bueno, usando ecuaciones diferenciales parciales, lo que se hace es, se hace una forma débil del problema. Y en el caso del cono, digamos, cono, si hacen las cuentitas, pueden obtener algo que es así. Donde este es el operador que está definido de esta forma, solamente que en vez de aquí tener una métrica lorentziana, vamos a tener una métrica riemanniana. Y lo que se hace es, primero, integramos y vamos a multiplicar esta función por una b, que va a ser una función c infinito en el espacio de b. Y vamos a integrar por partes una vez. Pero solo vamos a integrar por partes esto, este lado. Entonces la ecuación toma la siguiente forma.
Y lo que vemos es que al integrar por partes una vez, una de las derivadas que estaban derivando, digamos, la métrica, la hemos pasado a la función b. Y entonces lo que se dice es que si encontramos una u en H1 que satisfaga esta ecuación igual a 0 para cualquier b, eso es una solución débil. Todas las soluciones fuertes son débiles. Entonces la idea es como encontrar esta u. Y bueno, el método que usamos es un método que se llama de Galerkin. Y lo que haces es, dices u, defines una UK, que va a ser una u que va de 1 hasta k, una función que solamente depende de k, donde esto, tú vas a tener un espacio de G funciones del espacio H1, bueno, tienes una región, digamos, estamos en la región M. En esta región M, digamos, pues hay un set de eigenfunciones de L2. Son eigenfunciones de L2. Entonces, si ustedes hacen eso, y agarran las primeras K's, eigenfunciones, y después ponen esto aquí, bueno, esto aquí sí, y escogen como B a las W's, a las Phi-Ks, es decir, escogen como B a sus eigenfunciones. Este les da un sistema de ecuaciones ordinarias para resolver sobre las Phi-Ks. Y uno puede demostrar que uno converge a una solución. Bueno, y ese es el método de Galerkin. Y bueno, para mostrar unicidad, lo único que uno hace es, ya que uno demostró que existe una solución, uno prueba lo que se conoce como estimados de energía, es decir, uno demuestra que las USCAs que definimos anteriormente de la norma H1 son menores que los datos iniciales U0, U1, donde estamos diciendo que lo que queremos resolver es esto del cono, U igual a 0, con datos iniciales U0 y la primera derivada U1. Entonces, uno, si quiere resolver esto, este es en forma débil. Uno demuestra que existe esto, y de la forma en que uno encuentra el límite, uno puede demostrar que cuando el límite existe, referimos al límite de un UK cuando K tiene infinito. Como U se cumple esto, entonces decimos, bueno, si hay dos soluciones, por ejemplo, digamos U y W, y tomamos la diferencia de U menos W, la llamamos B. Esta B, porque el problema es lineal, va a ser solución, y esto tendría que ser 0 porque los dos cumplen las mismas condiciones iniciales, estamos diciendo que son la misma solución. Entonces tendríamos que B es menor o igual a 0. Y como esto es una norma, pues B es igual a 0, ¿no? Y bueno, eso significaría que entonces U sería igual a W. Más o menos se muestra unicidad. Y bueno, si hacemos esto suficientemente chiquito, esta solución va a ser suficientemente chiquita. Entonces uno demuestra de esa forma unicidad y dependencia de los datos iniciales. Y bueno, ya para concluir, lo que bueno, al menos quise hacer en este momento que me volví en la oportunidad, pues mostrarles que la realidad general tiene singularidades, tiene sentido decir que la realidad tiene singularidades, pero es difícil de definirlas. Y esto es porque vemos la idea de la realidad general, es decir, que el espacio y el tiempo son la gravedad, hace difícil decir cómo poner una locación a lo que de alguna forma define la locación. Entonces, bueno, la realidad general tiene singularidades, pero es difícil definirlas.
La segunda es que hemos usado diferentes técnicas para caracterizar o tratar de describir las singularidades. Y bueno, hemos hablado de geodésicas, hemos hablado de las curvaturas y al final hablamos de la mecánica de campos. Y finalmente que bueno, el veredicto de cuál es una singularidad y qué no es una singularidad, pues va a depender mucho de lo que usemos para la descripción. Si a alguien le interesa ver los detalles más puntuales del paper, ahí está ese archive. Y bueno, si les quieren escribir algo, estén bien. Gracias. ¿Preguntas?